Bueno, siendo las 7:06 del día de hoy, damos inicio con la sesión. Buenas noches para todos y bienvenidos a la sesión del día de hoy. Iniciamos revisando cuál es la temática que vamos a tratar en la presente semana. Como tienen ustedes en pantalla, seguimos nosotros en la fase 4, la fase de evaluación. Continuamos con la actividad de proyecto 9, que sería realizar actividades de verificación de calidad del software. Continuamos con la actividad de aprendizaje, aplicar los instrumentos de calidad del software. De igual manera, continuamos con el resultado de aprendizaje, incorporar actividades de aseguramiento de calidad del software de acuerdo con estándares de la industria. Y para la presente semana tenemos lo que es el diseño y diligenciamiento de instrumentos para documentar procesos de calidad del software. Bien. Dentro de nuestra guía de aprendizaje, aquí está, tenemos nosotros lo siguiente. El diseño de los instrumentos para documentar los procesos de calidad del software deben ser sencillos, amigables y fáciles de entender con el fin de lograr un fácil diligenciamiento. Elementos a tener en cuenta. Leer y analizar el componente formativo, fundamentos de calidad del software. Seleccionar buenas prácticas de calidad de acuerdo con el referente de los marcos de trabajo. Diligenciar los elementos construidos en la actividad GA11, 220, 501, 098, AA2, evidencia 2, es decir, la evidencia de la sesión anterior, teniendo en cuenta los parámetros establecidos, utilizar cualquier herramienta TIC o informática para realizar la infografía, seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción y conclusiones. Bien. Elementos para tener en cuenta. Lineamientos, entonces formatos diligenciados con el proceso de calidad del software en formato PDF, el cual se debe subir en el espacio de trabajo que se tiene en la plataforma. Recordemos que en esta herramienta o en este material mejor que tenemos nosotros en la plataforma, acá tenemos nosotros una descripción, ¿sí?, de cuáles son los fundamentos de calidad del software que se debe tener en cuenta, cuáles son los procesos de desarrollo, los estándares y demás que miramos nosotros en sesiones anteriores. Recuerden que en la sesión anterior nosotros nos centramos en construir los elementos de calidad del software, ¿sí? Y el día de hoy pues vamos a pasar a la práctica aprendiendo a diligenciarlos de forma correcta, pues para que se pueda lograr una trazabilidad en el control de calidad, ¿sí? Dentro del proceso de desarrollo, ¿no? Entonces vamos a recordar brevemente qué es lo que vimos nosotros en la sesión anterior. Y demuestra que un software es realmente de calidad, entonces no basta de que el producto sea funcional, sino que el proceso de documentación nos facilita a nosotros la trazabilidad y la evidencia en el cumplimiento de ciertos estándares profesionales en cada una de las etapas de desarrollo. Acá tenemos algunos de ellos. Entonces tenemos los 5 pilares principales de la documentación de calidad. Cada uno de estos instrumentos tiene un rol específico. Cada uno se complementa para crear un sistema integral de la evidencia profesional. Esto lo miramos en la sesión anterior. Entonces tenemos los checklists de verificación. Estos se encargan de controlar el cumplimiento de los estándares y evidencias. Esto también sirve para generar una revisión sistemática del proceso de desarrollo. Una matriz de trazabilidad. Este asegura que la correspondencia completa de los requisitos, diseño, código y pruebas que estén ejecutadas. El plan y registro de pruebas que miramos también en sesiones anteriores. Esta demuestra la validación exhaustiva del software en cada una de sus fases de desarrollo. El informe de revisión de código documenta los hallazgos, mejoras aplicadas y cumplimiento de estándares de codificación.
y el registro de versionamiento, el cual deja constancia del historial completo de las versiones y su validación correspondiente, ¿no? Entonces tenemos el primero de ellos, que sería el checklist de verificación de calidad. Entonces esta es la herramienta base del control. Este es el instrumento fundamental para verificar que los estándares y las buenas prácticas y la completitud de los entregables de cada fase del proyecto. El formato debe contener los datos generales del proyecto y la revisión, verificación del diseño y codificación, control de pruebas ejecutadas, validación de documentación técnica. Al momento de la aplicación, debe completarse cada revisión formal del documento o antes de liberar cualquier fase de producción. Tenemos nosotros acá un formato propuesto para hacer ese seguimiento de este entregable. ¿Listo? Acá está el formato. Entonces tenemos lo que es el checklist de verificación de calidad del software, nombre del proyecto, versión, fecha de revisión, quién es el responsable y el revisor. ¿Listo? Acá tenemos nosotros lo que son los datos generales y son unos ítems que hay que mirar si cumple o no cumple y dependiendo de las observaciones, ¿no? Entonces, el primer ítem que se relaciona es, ¿se encuentra definido el alcance del software? Sí o no, y comentarios. Los requerimientos funcionales están completos y aprobados. Los requerimientos no funcionales están documentados, es decir, el rendimiento, seguridad y usabilidad. Existe una versión actualizada del plan de desarrollo cronograma. Se encuentran registradas las herramientas y tecnologías utilizadas. Entonces, esta sección de acá se centra en concentrarse en esos datos generales que se está hablando aquí en lo que es la parte de la presentación. Bien. La segunda parte se centra en lo que es el diseño y la codificación. Entonces, el diseño del sistema fue validado antes de la implementación. El código sigue los estándares de nomenclatura y estilo definidos por el equipo. Se aplicaron revisiones de código por pares. No existen fragmentos de código sin comentarios o documentación. Se utilizaron repositorios de control de versiones. Bien. Para la tercera sección, que es lo de la prueba de validación, entonces tenemos nosotros los siguientes ítems a evaluar. Se ejecutaron pruebas unitarias para cada módulo de software. Se realizaron pruebas de integración entre módulos. Existen registros documentados de los resultados de las pruebas. Se validó el cumplimiento de los requisitos mediante las pruebas de aceptación. Se corrigieron los defectos encontrados en las pruebas. Y por último, tenemos nosotros acá la parte de documentación y control para después llegar a las conclusiones de la aplicación de esta lista de chequeo, ¿no? Entonces, existe documentación técnica actualizada. Se entregó manual de usuario o guía de instalación. Se actualizó la matriz de trazabilidad con los resultados de pruebas. Se elaboró el informe de revisión de código y control de versiones. Todos los artefactos cuentan con versión y fecha de última actualización. Y por último, los resultados, ¿no? Las conclusiones. ¿Se cumple parcialmente o no se cumple? ¿Cuáles son los comentarios del revisor? La firma y la fecha, ¿no? Entonces acá hay una sugerencia que les coloco para poder realizar esto, y es que se puede utilizar más elementos como Word, Excel o Google Sheets, ¿sí? Pues para poder generar un buen documento, ¿bien? Este formato se los hago partícipes dentro del grupo una vez terminamos la sesión, ¿bien? El otro elemento a tener en cuenta dentro de estos instrumentos de calidad del software, tenemos lo que es la matriz de trazabilidad de requisitos. Esta matriz garantiza la correspondencia completa. Entonces, la trazabilidad es la columna vertebral de la calidad, asegura que todos los requisitos definidos han sido implementados, probados y validados. Bien, puntualmente se centra en estos 5 elementos. Entonces, se centra en lo que es el reconocimiento de requisitos, los módulos o componentes del sistema, los elementos del diseño, principalmente lo que son clases y arquitectura, casos de prueba en donde está la descripción de cada uno de los casos y los resultados y verificación, que es la verificación completa. Para este elemento también tenemos un formato propuesto, por si lo quieren seguir para la realización de la evidencia. De igual forma, esta matriz de trazabilidad pues cuenta con una cabecera que es
la que siempre nos va a indicar qué es lo que se está revisando, qué es lo que se está evaluando. Acá se tiene una descripción de para qué sirve, entonces sería que esta matriz permite vincular los requisitos definidos por el usuario con los elementos de diseño, desarrollo, pruebas y documentación, asegurando la trazabilidad, control de cambios y verificación integral del cumplimiento de cada requerimiento. Y aquí está la tabla. Miren que aquí está definido por el ID del requisito, cuál es la descripción, qué tipo de requisito es, qué módulo lo compone la resolución o la solución mejor de ese requisito, cuál es el elemento de diseño que va relacionado con ese requisito, cuál es el caso de prueba, el resultado, el estado y las observaciones. Bien, si ustedes miran acá, el requisito, permitir autenticación de los usuarios con correo y contraseña. Tipo, funcional, ¿no? El módulo que integra o que resuelve ese requisito sería el módulo de acceso o el módulo de login. Elemento del diseño relacionado, diagrama de clases, AutoManager. El caso de prueba es el documentado caso de prueba 001, el resultado probado, el estado cumple y la observación se validó con prueba unitaria y de integración. Bien, asimismo se hace con todos los requisitos de que tienen que ver con el desarrollo de lo que ustedes están construyendo, ¿no? Entonces aquí tenemos el requisito 2, la aplicación debe responder al menos en 3 segundos. Miren que en ese caso es una prueba no funcional, ¿no? El módulo, el backend o el funcionamiento de la API, el elemento del diseño relacionado al diagrama de flujo del API request, la prueba o el caso de prueba sería la 002, el resultado se está ejecutando, está en revisión y se requiere optimización de las pruebas y así sucesivamente. Recuerden que esto deben documentarlo con las pruebas que ustedes diseñaron en evidencias anteriores, ¿no? Para validar el funcionamiento de su software. Acá tenemos un análisis general, entonces tenemos total de requisitos definidos, cuáles son la cantidad de requisitos cumplidos, ¿sí? Cuáles requisitos están en revisión, cuáles son los requisitos no cumplidos y un porcentaje de cumplimiento, ¿bien? O sea, esto sería como una tabla de resumen en donde se hace el análisis de que todo esto que se está haciendo a cabo, todo esto que se está entrando a validar, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Se genera un cuadro de observaciones y lo mismo se genera un cuadro, una sección de conclusiones para saber si este cumple o no cumple y cuáles son las conclusiones. Bien, se sugiere pues también que esto se realice en Word o en Excel o en Google Sheet. ¿Listo? El siguiente elemento que se tiene para la verificación de esta calidad del software es el plan de registro de pruebas. Bien, entonces esto demuestra lo que es una validación exhaustiva de todo lo que se ha generado dentro del funcionamiento del software que ustedes están desarrollando. Esto ya lo miramos. Entonces, este plan documenta la estrategia completa de verificación, mientras que el registro evidencia la ejecución y los resultados obtenidos en cada una de las etapas de pruebas o tipo de pruebas realizadas. Entonces, tenemos lo que son las pruebas unitarias, que reitero, ya lo miramos, verificación de los componentes individuales, pruebas de integración, valida la integración entre esos módulos, pruebas de sistema, evaluación del sistema completo, pruebas de aceptación, conformidad con requisitos del usuario. De igual forma, se genera un formato propuesto para poder dar cumplimiento con esto, ¿no? Entonces, aquí está el plan y registro de pruebas. Este documento permite planificar y ejecutar y registrar las pruebas realizadas del software, garantizando que los requisitos funcionales y no funcionales sean verificados mediante casos de pruebas definidos, resultados medibles y trazabilidad con los entregables del proyecto. De igual forma, aquí hacemos una descripción de cada una de las pruebas con código, qué tipo de prueba se va a hacer, cuál es el objetivo, qué requisito cumple o se valida con la ejecución de esa prueba, quién la realiza y cuál es el estado, ¿no? Entonces, miren que aquí tenemos la 1, que es una prueba unitaria. El objetivo es verificar la autenticación del usuario y miren que se va alineando con el requisito 1, ¿sí? Aquí está toda la descripción completa de cómo es que este se debe llenar. Bien. En el tercer elemento se debe hacer el registro de la ejecución de esas pruebas. Entonces se coloca el código,
la fecha, cuál es el resultado esperado, qué se logró, cuál es el estado final y las observaciones con respecto a esto. De igual forma se debe hacer un consolidado, ¿sí?, de la ejecución de estas pruebas de los estados para poder mirar qué pasó, cuáles son las observaciones globales de lo que se ejecutó y cuáles son las conclusiones generales de la misma manera como se ha hecho en las otras evidencias. ¿Listo? Tenemos acá lo que es el informe de revisión y registro del versionamiento. Entonces, esto está dividido en dos secciones. El informe de revisión del código es el que nos permite a nosotros identificar los errores, incumplimientos de estándares y oportunidades de mejora antes de la integración. Este documenta el tipo de hallazgos, ¿sí?, que se encontró, qué acción se debe aplicar para poder dar cumplimiento a eso que se encontró, cuál es el estado de resolución. La idea de este informe es que previene errores críticos y mejora significativamente la mantenibilidad del código a largo plazo. Por otra parte, tenemos nosotros lo que es el registro de versionamiento. Este nos permite a nosotros documentar las versiones, autores, fechas, tipos de cambio, qué módulos se afectaron, ¿sí?, cuál es el historial de esas modificaciones relacionado con las tareas y las incidencias específicas. Este nos permite a nosotros manejar un control absoluto del proceso del código, generando una trazabilidad y una estabilidad en el producto final. Bien, acá tenemos nosotros entonces lo que es una propuesta. ¿Listo? Entonces, este documento registra los resultados de revisión del código realizada sobre los módulos del proyecto con el fin de identificar errores, validar estándares de codificación y garantizar la mantenibilidad, seguridad y eficiencia del software. Mire que acá el módulo que se revisa son cada uno de los archivos de texto plano que se generan o que se modifican dentro de la generación del proyecto. ¿Listo? Se genera igual una tabla del alcance de la revisión. Entonces se mira cuál es el lenguaje del framework utilizado, qué tipo de versión, cuándo se revisó y qué tipo de revisión se hizo. Se consolida lo que son los resultados de la revisión. Entonces miren que aquí se coloca un identificador con respecto a estos requisitos. ¿Cuál es la descripción del hallazgo que se encontró dentro de la ejecución de este? Bien, ¿qué tipo, qué severidad tiene ese hallazgo? ¿Cuál es la acción correctiva que se realizó? ¿Y cuál es el estado? Bien, miren que esto me permite a mí hacer una trazabilidad de todo lo que está sucediendo. Acá tenemos una métrica de revisión. Entonces, la primera es archivos revisados, la cantidad total de archivos incluidos en la revisión, observaciones totales, la cantidad de hallazgos detectados, hallazgos corregidos, número de observaciones cerradas y el porcentaje de corrección que sería corregido sobre totales por 100. Acá también se debe generar un espacio de la realimentación del revisor con respecto a eso que encontró y de igual forma se genera acá una conclusión de eso que se halló mediante este informe de revisión. Por último, y como última herramienta que tenemos acá, es lo que es la parte de la revisión del versionamiento. Acá la tenemos. ¿Sí? En este caso se hace un detalle del control de versiones que se van generando. Entonces, miren que este documento me permite a mí controlar y documentar las versiones del software con respecto a los cambios que se han realizado cada vez y qué razones motivaron esos cambios. ¿Ven? Este nos permite a nosotros manejar una trazabilidad, un control y el cumplimiento de las buenas prácticas dentro de la gestión del ciclo de vida del software que ya hablamos anteriormente. Acá se hace una tabla de resumen en donde está el detalle de las versiones, una a una, en qué fecha se hizo, quién la hizo, cuál es la descripción que se hizo en ese cambio, ¿sí? ¿Qué tipo de cambio se hizo? ¿Cuál fue el módulo afectado? ¿Y cuál es el estado con respecto a ese cambio que se realizó? Esta se debe detallar en cada una de las versiones que se van realizando, cada uno de los commits de cada uno de los participantes que intervinieron dentro del proceso de desarrollo de ese software. Bien.
La calidad del software se construye cada día a día, ¿no? Entonces, como reflexión final, tenemos que la calidad del software no se comprueba al final del proyecto, sino que se construye en cada revisión, cada prueba, cada versión registrada y la documentación de cada una de ellas. Este registro es la evidencia tangible del cumplimiento de los estándares profesionales. Bien, entonces, ¿qué diferencia existe entre un software que funciona o un software de calidad certificado? Miren que en este caso tenemos nosotros 5 instrumentos y la trazabilidad garantizada sería el 100% del desarrollo de ese producto. Lo que se necesita en el final o en el desarrollo de esta evidencia es que ustedes diligencien estos formatos, o si tienen una idea de alguno mejor lo pueden hacer, pero yo les sugiero estos como apoyo para la actividad, ¿sí? Que los diligencien siguiendo las indicaciones que acabamos de hablar o de que acabamos de mencionar. ¿Listo? Cada uno de ellos lo integran en un documento tipo zip. ¿Para qué? O en un solo documento, mejor, en un solo PDF, lo agregan en el campo, lo agregan en el espacio diseñado, pues para que ustedes puedan dar cumplimiento con esta actividad. Bien, no siendo nada más por hoy, agradezco por su asistencia. Estamos pendientes de lo que se requiera dentro del desarrollo de estas y las demás evidencias. Y eso sería todo por hoy. Gracias a todos por su asistencia y feliz noche.